Ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al exministro de Ambiente, director de la WWF Ecuador, Tarcisio Granizo. Lo hemos invitado para analizar estos problemas que inciden incluso en la crisis eléctrica en el Ecuador por el cambio climático, el calentamiento global que afecta a la falta de agua. ¿Cómo enfrentar estos fenómenos que están golpeando al planeta? Muy buen día a Tarcisio Granizo. Muy buen día, muchas gracias por su invitación. En efecto, estamos viviendo una época de estiaje muy fuerte. No es el estiaje más fuerte que ha tenido el Ecuador, definitivamente. Si ustedes ven datos históricos, desde el siglo XVII se vienen ocurriendo estas grandes sequías, y hay una serie de datos que son interesantes. Una de las más importantes fue la de 1968, en donde Loja perdió el 43% de su población porque migró hacia la Amazonía. Recordemos que Nueva Loja, el lago Agrio, se llama así por esa migración que hubo en esos años de tremendas sequías en el sur del país. Podemos decir que los lojanos fueron uno de los primeros migrantes climáticos en el mundo, así que por lo menos aquí en el Ecuador. Así que no es la primera vez que esto ocurre. Lo que sí está ocurriendo es que estos fenómenos cada vez son más recurrentes, más seguidos y más fuertes, entre otras cosas por el cambio climático. Ahora bien, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que el Ecuador cuenta con un plan nacional contra la sequía, porque el problema que estamos atravesando de incendios, de falta de agua, de problemas energéticos es por el tema de la sequía. Entonces hay que abordar la sequía como el efecto más importante de esto. Entonces yo creo que si es que queremos prever todas estas cuestiones, deberíamos hacer caso de este Plan Nacional de la Sequía, que no sé si estará aprobado, dicho sea de paso, pero que ahí existe todavía, ¿no? En este sentido, ¿qué acciones debiera cumplirse para enfrentar estos desafíos? Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Primero, entender que la sequía tiene efectos económicos, efectos sociales, la agricultura se ve tremendamente afectada, efectos ambientales, por supuesto, con el tema de incendios y degradación de la calidad del paisaje, la pérdida de biodiversidad, etcétera. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y que están precisamente en este Plan Nacional contra la sequía, ¿no? Está muy claro ahí y se dice, por ejemplo, que lo que hay que hacer es, primero, un inventario de cuáles son los sitios más vulnerables a este tipo de eventos naturales. Segundo, hay que hacer un monitoreo de amenazas y un pronóstico, ampliar la cobertura de redes de estaciones de vigilancia, por ejemplo, redes meteorológicas, para entender cuál es el comportamiento del clima, fortalecer a la gestión de riesgos. Sí, se debe fortalecer todo lo que es una ley de gestión de riesgos, la ley de gestión de riesgos, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, mejorar la información pública sobre lo que ocurre cada cierto tiempo. Recordemos que hay dos temas, ¿no? Uno es lo que se llama variabilidad climática, que es que un año es más lluvioso que otro, un año es más seco que otro. Eso ha sido siempre así. El otro es el cambio climático, que es cuando los años que no son normales son cada vez más recurrentes y más fuertes. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Y también hay un Plan Nacional de Adaptación. Este es un diálogo con el ex ministro del Ambiente, director de la WWF Ecuador, Tarcisio Granizo, precisamente, que nos habla sobre el impacto del cambio climático, el calentamiento global y cómo afecta a la falta de agua. Nos decía que esta no es la peor crisis, ha habido otras anteriores mucho más graves, sin embargo está golpeando en la actual situación y afectando a la generación del fluido eléctrico en el país. Incluso esto afecta a la producción alimentaria, que pretendemos analizar precisamente en este sentido.
Nos decía la importancia del Plan Nacional contra la Sequía. Tarcisio, este Plan Nacional contra la Sequía, ¿cómo debiera implementarse? Bueno, lo que poder saber primero, yo no sé si es que está ya aprobado y en ejecución. Ojalá lo esté, porque esto fue el mismo Ministerio del Ambiente junto con otras instituciones. Segundo, entenderlo bien y aplicarlo, ¿no? Es decir, reducir los riesgos, manejar los desastres, la protección financiera para la gestión del riesgo, en fin, hay una serie de medidas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, hay que mejorar la gobernanza de la gestión de riesgos. ¿Quién se encarga de organizar al Estado para enfrentar estos riesgos climáticos? Se trata, por ejemplo, también de, incrementar la capacidad predictiva del sistema monetario, y por eso se necesita una red de estaciones meteorológicas que lamentablemente se ha ido perdiendo en el país por falta de recursos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo debiera operarse hoy con esta crisis que estamos viviendo, que, como usted decía, no ha sido la más grave? Sin embargo, está golpeando este momento, y no solo por la falta de agua, sino también a la producción alimentaria. Por supuesto, es una crisis que cada vez se hace más grave, porque además somos cada vez más, pues, en el Ecuador. Entonces, no es lo mismo hace 50 años tener una crisis así que ahora, en donde la demanda de alimentos, la demanda de agua se ha quintuplicado. Entonces, lo que hay que hacer es un buen plan nacional de prevención de riesgos climáticos, entre otros la sequía, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, hay algunas medidas que es necesario adoptar. Por ejemplo, apoyar la agricultura familiar, la pequeña agricultura, que es la que nos da de comer, a través de varias medidas, sobre todo créditos con intereses bajos, para que nuestros agricultoras puedan tener, pues, una mejor capacidad de enfrentar la sequía en sus sitios, y eso requiere, por ejemplo, riego. Muchísimo el agua, las fuentes de agua, hacer el riego cada vez más sofisticado y tecnificado para evitar la pérdida de agua. Recordemos que el 70% del agua se va en riego, del agua del planeta, del agua del Ecuador, y ese riego tiene que ser cada vez mejor hecho para evitar las pérdidas que son considerables en el sector del riego. Hay que considerar las pérdidas por sequía del sector agropecuario y apoyar a los campesinos y campesinas a que se recuperen de las pérdidas. Una cosa fundamental es que los gobiernos autónomos descentralizados, tanto provinciales como cantonales y parroquiales, tienen que incluir en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial planes de acción para enfrentar este tipo de cuestiones. Muy pocos PDOTs de los GATS tienen este tipo de medidas. Estas son algunas de las que se me ocurren, y por supuesto, cuando hablamos de proteger las fuentes de agua, hablamos de los páramos y de los bosques nublados. Los bosques nublados son grandes concentradores de agua, casi tan importantes como los páramos, y cada vez vemos que se están deforestando. Entonces, esa es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Eso implica, señor exministro, el cambiar conductas en el tratamiento de estos problemas. Definitivamente. Y una de las conductas que hay que cambiar urgentemente es el tema de las quemas, ¿no? La quema es el resultado de la sequía, pero la quema es el resultado de un mal manejo de desechos, de una pésima cultura de quemar las cosas, de quemar los rastrojos, de quemar después de una cosecha, o de quemar simplemente la basura. Y ahí es cuando se producen estos incendios. Algunos son provocados por otras consideraciones, pero digamos que ese chip hay que cambiar de cómo se maneja, sobre todo en época seca, ese tipo de residuos. ¿Y cómo concienciar sobre estos problemas que devienen del cambio climático y el calentamiento global, que de alguna manera está afectando al planeta? Claro, porque no es solamente el tema de las sequías. El cambio climático también está, tiene relación con
el fenómeno contrario. Cuando llueve excesivamente en un sitio, en deslaves, inundaciones, etcétera, cada vez más recurrentes, cada vez más fuertes, el producto de esta situación que vive el planeta, que es una de las 3 crisis ambientales más graves de la humanidad: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Son las 3 grandes crisis que enfrentamos, quizás la más importante era del cambio climático. En ese sentido, ¿qué debiera hacerse para implementar políticas que generen esta concienciación? Bueno, adoptar nacional de adaptación al cambio climático, que ya está en vigencia, que básicamente lo que dice es que cómo, ya que estamos en un escenario de cambio climático, cómo deberíamos adaptarnos a este nuevo clima, a esta nueva situación. Y eso implica un cambio en la agricultura, un cambio en la ganadería, un cambio en la forma como crecen nuestras ciudades, un cambio en la forma como tratamos la naturaleza, y no es fácil, es un proceso largo, que requiere primero de mucha concienciación por parte de la ciudadanía, pero también de que haya una autoridad ambiental y Estado y un gobierno que empiece a exigir a sus ciudadanos y ciudadanas que cumplan pues con la ley, que no irrespeten las leyes en términos de destrucción de la naturaleza, en términos de afectación a las fuentes de agua, etcétera. ¿Y cómo compensar estos procesos de deforestación también que afectan al planeta? Bueno, una de las cosas importantísimas y fundamentales es que el Ecuador declare una política de 0 deforestación, es decir, que ya no se deforeste más. Actualmente no hay datos precisos, pero se cree que la deforestación alcanza 80,000 hectáreas por año, más o menos. Eso significa 80,000 canchas de fútbol por año. A ese ritmo no nos van a quedar bosques en 30, 40 años. Entonces es necesarísimo que el Ecuador declare una veda a la deforestación y que más bien impulse la agricultura más tecnificada, que produzca más en los sitios que ya están alterados, que ya están deforestados, que ya están siendo usados para la agricultura. Eso tiene que transformarse en políticas públicas. ¿Y la producción sofisticada en el agro, cómo lograrlo? Perdóneme, repítame que se me cortó. Sí, el tema de la producción sofisticada en el campo, ¿cómo lograr? Bueno, lograrlo primero con buenas prácticas de riego, más tecnificado, riego por goteo, que se usa en muchos sitios y que ahorra agua, con un adecuado sistema de apoyo a los campesinos y campesinas en créditos, con un apoyo importante para la comercialización de los productos, evitando pues que el campesino abandone el campo y más bien produzca más y tenga más ingresos económicos, mejorando los mercados nacionales e internacionales. Yo creo que hay mercados que buscan productos, por ejemplo, con una historia detrás. ¿A qué me refiero con esto? A productos, por ejemplo, que vienen de cultivos sin deforestación. Hay mercados en Europa, Estados Unidos, que buscan productos que vengan con 0 deforestación, productos que vengan de comunidades campesinas, productos que vengan sin uso de agroquímicos peligrosos. Es decir, hay mercado para ese tipo de producto que podríamos ser nosotros una potencia mundial, y hay algunos ejemplos ya de eso. Este es un diálogo que mantenemos en la revista de Opinión Democracia con el exministro del Ambiente, director de la WWF Ecuador, Tarcisio Granizo. Hablábamos de esta necesidad de estos cambios fundamentales, especialmente en la producción alimentaria. A esto hay que sumar, dentro de la multiplicidad de problemas, ¿qué está pasando con los océanos también? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Estamos teniendo problemas de stocks pesqueros que se van reduciendo, y eso también tiene un impacto en la soberanía y en la seguridad alimentaria. Esto por la sobrepesca, es decir, hay demasiados barcos pesqueros, hay demasiada pesca para la capacidad del océano. Ese es uno de los problemas. El otro problema es la producción. Millones de toneladas de plásticos terminan en el océano, se convierten en microplásticos
que son consumidos por los peces y nosotros nos comemos los peces. Nosotros estamos indirectamente comiéndonos plásticos. Hay un estudio hecho por WWF, que es la organización para la que yo trabajo, que dice que en ciertas partes del planeta la gente se come lo equivalente a una tarjeta de crédito por semana en plásticos. Es decir, es una situación dramática la de los océanos. Por el otro lado, con el calentamiento anormal de las aguas, siempre hemos tenido el fenómeno que supone un calentamiento de las aguas, pero este fenómeno del Niño, por efectos del cambio climático también, es cada vez más fuerte, más recurrente, y cuando ocurre un calentamiento del mar, ¿aló? Sí. Se van buscando aguas más frías, y para los pescadores eso es un problema porque tienen que salir más tiempo al mar a pescar estos productos. Entonces, es una cadena de situaciones que tienen que están relacionadas con el cambio climático, que han existido siempre, pero que cada vez van a ser más fuertes, más largas, más prolongadas y más graves en una situación con a todos los habitantes. ¿Y cómo cambiar esta situación? Venimos hablando del uso del plástico tanto tiempo y no se ha podido lograr esta reducción. Bueno, afortunadamente ahora hay una plataforma nacional de plásticos donde están 3 ministerios involucrados: el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción y la Cancillería, y una serie de organizaciones de industria, organizaciones no gubernamentales, que lo que están buscando es generar una serie de políticas para hacer 2 cosas. Antes de que el plástico por plásticos biodegradables, una vez que el usuario termina de usar el plástico, ¿cómo se hace mejor la disposición de estos plásticos? ¿Qué se hace con los plásticos después de que el usuario compra una funda de pan, saca el pan de la bolsa y la bolsa se va a la basura? ¿Qué hacer con ese plástico? Entonces se está haciendo una serie de políticas para eso. Y por el otro lado, también, como este es un tema global, recordemos que Galápagos recibe plásticos de varios países, incluyendo países de Asia Oriental. Se está trabajando en un tratado internacional para enfrentar los plásticos, un tratado como el tratado de cambio climático, un tratado vinculante del uso de plástico. Ahora, claro, esto es importante concienciar a la gente y emprender campañas precisamente en este sentido. ¿Cómo profundizar fundamentalmente la comunicación? La comunicación es fundamental. Primero, entender que existen estos problemas, este problema del cambio climático, este problema de la contaminación por plásticos, este problema de la pérdida de biodiversidad, que la gente tenga claro que esto está ocurriendo, que no es una fantasía, que es real y que hay datos científicos que lo prueban. Eso por el problema ya es una gran parte de la solución. La segunda es lo que uno puede hacer en su propia casa, ¿no es cierto? Dejar de utilizar plásticos de un solo uso, empezar a utilizar otros materiales, ahorrar agua cuando regamos las plantas, y en fin, empezar a tener también un cambio de chip mental nosotros como consumidores, de que este problema lo podemos resolver si actuamos en conjunto. Bien, queremos agradecer la atención a la revista de Opinión Democracia, al exministro del Ambiente, director de la WWF Ecuador, Tarcisio Granizo. Y le comprometemos a seguir hablando porque esto necesita la comunidad, la concienciación en este sentido. Con mucho gusto. Muchas gracias, muy amable. 8:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para hablar de un tema también de importancia para la ciudadanía: entidades no autorizadas que ofrecen créditos e inversiones, cómo detectarlas. Invitado el experto tributarista doctor Napoleón Santamaría. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa